Bueno, un cordial saludo para la profesora Jessica Cristina Albor Suárez, también para los compañeros doctorandos. La presentación se denomina Fases para elaborar un proyecto de gestión educacional. Mi nombre es Ariel Espina Zapata. Vamos entonces con esta presentación. Bueno, inicialmente hay que entender que una de las tareas fundamentales del trabajo docente tiene que ver bueno, no solamente con su desempeño en el aula de clase, sino otras actividades de la gestión docente que tienen que ver de pronto con la investigación y también con la planeación de proyectos dentro de la educativa para la cual trabaja. Esa elaboración de proyectos requiere conocer unos pasos para la elaboración, formulación y cierre de este proyecto. Eh, la fase, digamos, inicial tiene que ver con la fase diagnóstico situacional. Esta fase lo que permite es tener un poquitico un conocimiento de lo que es el contexto de la institución educativa. Es una fase muy importante porque permite al investigador tener un conocimiento muy preciso del contexto en el cual va a desarrollar su proceso de investigación. Aquí es donde se identifican, digamos, los problemas que se van a trabajar, los problemáticos que se van a trabajar, ya sea pues dentro de una hora de clase o una institución educativa en general. La siguiente fase tiene que ver con la formulación y problematización de las propuestas. Esta fase, digamos que se seleccionan dentro del margen de problemas que hay, digamos cuál es como el principal y se define cuál es el problema de los tantos que hay allí, cuál es el problema que se va a intervenir. Obviamente hay un análisis también la justificación de ese problema para identificar, digamos, la importancia que este pueda tener. Una siguiente fase tiene que ver con la identificación y el propósito y propósitos del proyecto, es decir, marcar cuál es la finalidad, cuál es el objetivo general, cuáles son, digamos, los objetivos específicos que, digamos, que van a servir en su desarrollo para contribuir a la solución de ese objetivo general que se plantea. Digamos que entonces en ese sentido los objetivos específicos son las acciones ya directas que se enmarcan para favorecer el desarrollo y el cumplimiento de ese objetivo general. También hay que identificar en esta fase, obviamente, unas metas y unos indicadores que me permitan a mí, pues eso, precisamente identificar si digamos, esos avances en ese proyecto han logrado de alguna manera concretarse. La siguiente fase tiene que ver con las estrategias y acciones, ya propiamente descritas como una estrategia que se va, digamos, a realizar o que se va a seguir precisamente para cumplir con ese objetivo general que se mencionó anteriormente. Hay unas actividades y unas acciones que se tienen que hacer, que se tienen que ejecutar y obviamente tiene que organizarse también pues, dentro de un marco donde hayan digamos, unos responsables también de esas acciones y de esas actividades y obviamente pues unos tiempos. Eso queda muy organizadito dentro de lo que es un cronograma de trabajo. Se establecen unas actividades, unas fechas, unos responsables y obviamente también unos criterios de cumplimiento e incumplimiento de los mismos, como una especie como de observación. Eh, Hay otra fase que es la fase donde se identifican, digamos, los recursos con los que se dispone la realización de ese proyecto. Tiene que ver con los recursos humanos, con los recursos materiales, con los recursos logísticos. Se hace, digamos, una identificación de esos recursos que se necesitan para el cumplimiento de ese proyecto. Y obviamente es muy importante tener en cuenta los recursos financieros y las redes de apoyo que se refiere precisamente a las personas o instancias con las cuales se cuenta para poder completar el desarrollo, digamos, de ese proyecto. Como todo, pues obviamente hay una fase de evaluación que tiene que ver con precisamente el grado de cumplimiento de ese proyecto, si ese proyecto ha logrado digamos, realizarse plenamente, cumplir con esos objetivos que se tenían trazados y obviamente pues hay unos agentes evaluadores que normalmente son las personas que hacen parte integral de ese proyecto. Luego ya viene es digamos, el análisis del impacto esperado, que precisamente pues es identificar
ese proyecto contribuyó a las necesidades que se estaban planteando en la fase inicial del proyecto. En la fase inicial del proyecto, en la fase inicial del proyecto eh, y también si hay otras áreas externas en las cuales se logró, digamos, impactar de alguna manera en el proyecto. Como conclusión es importante recordar que cada paso en la realización y desarrollo del proyecto pues marcan un horizonte de trabajo para quien esté a cargo de ese proyecto y ninguna fase en la elaboración de los proyectos es más importante que otra, sino que por el contrario ambas están digamos íntimamente relacionadas unas con otras. Les deseo un feliz día, que un día quedo atento entonces a sus observaciones.